Hola a todos, bienvenidos una vez más a Gamer Gallery, la galería de arte del videojuego. Y a pesar de la larguísima ausencia, continuamos con más fuerza que nunca, con el capítulo número 43 y con los colaboradores habituales. Entre ellos, como siempre, tenemos a Ryoga. ¿Qué tal estás, Ryoga? Aquí estoy, aquí sigo en Cádiz, inverso en la campaña electoral. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te encuentras? Aparte de todos tus trabajos y todo eso, ¿a qué le estás dedicando tu poco tiempo libre? Mi poco tiempo libre, el poco tiempo libre principalmente a dibujar. Tengo muy poco y siempre que puedo quedar con alguien. La verdad es que hasta diciembre voy a estar a tope. Muy bien. Estupendo. Y por otro lado, también, como viene siendo habitual estas últimas veces, tenemos a Hime-chan comentando el juego de este capítulo con nosotros. ¿Cómo estás, Hime-chan? Pues bien, yo también estoy inmersa, yo sigo aquí en Reino Unido, en estos días de ventosos y fríos y lluviosos, normal ya aquí, Ajá. pero bien. Vamos, yo también tampoco he tenido mucho tiempo para jugar, que no sea, ya que estoy trabajando, pero lo que le he dado más ha sido al Binding of Isaac, la verdad. Muy bien, sí, a la nueva revisión que le han dado, ¿verdad? Uy, sí, lo mejor que han hecho, o sea, me está encantando. Ha sido todo el metajuego que ha habido estos días en Reddit, ha sido genial. Muy bien. Bueno, pues por mi parte me temo que sigo siendo Kyomu y sigo donde siempre, en México DF, con un viciazo tremendo a Chibi Robo Ziplash. Me cayó por mi cumpleaños hace unos pocos días y además con un nuevo amiibo, tengo un amiibo en mí. Así que... Oh, ya cayó. No, perdona, pero acabas de perder por lo menos 5 minutos los amigos. Ese es un clásico, hombre. Sí. Bueno, pues la verdad que sí me está gustando mucho el juego, es muy fácil, eso sí, pero bueno, tampoco vamos a pedirle dificultad a nivel Spectrum. Hay cof. Sí, una pequeña puya. Pero bueno, la gran sorpresa de... Exacto. La gran sorpresa de este tiempo ha sido realmente un juego que he probado, que bueno, es un port, a fin de cuentas, es un juego de toda la vida. Es el port del Outrun para 3DS. Madre mía, qué juegazo y qué bien le he pasado. Es que ese juego ya de por sí a mí me parece una virguería, pues entonces ya si les retocas las 3 cosillas esas que le han hecho, pero es que era un rumero. Sí. O sea, ya había escuchado que la versión de 3DS era muy buena, pero no sabía yo hasta qué punto. Son 5 eurillos y tenéis la opción. Es muy triste porque Sega se está currando más los remakes de los juegos que está haciendo para 3DS que los juegos en sí. Y lo peor es que esto no lo ha desarrollado Sega. O sea, lo ha desarrollado el mini estudio, que son 5 chavales que le echan ilusión y ganas, simplemente. Pero bueno, que siga así, la verdad. Bueno, pues nos estáis escuchando porque habéis bajado nuestro programa desde nuestra página web, que es www, ya estoy como aquí los amigos mexicanos. www.gamergallery.es, o porque estáis pendientes de la retransmisión de Radio Battletoads el martes al mediodía. Nos han cambiado el día. Podéis mandarnos vuestras impresiones a nuestro correo electrónico, que es gamergallery@gamergallery.es, a nuestro Twitter @gamer_gallery y a nuestro Facebook, que es facebook.com/gamergallery, todo seguido. También tenemos canales de Twitch y de YouTube, donde ya he hecho algunas pruebas para emitir directos y demás, pero nada público. Por lo que si algún youtuber de estos que tanto conocemos nosotros pues nos quiere orientar con el mejor software a usar, pues está bienvenido. A ver si nos dicen sus secretos para hacerse millonarios jugando videojuegos también, no sé, alguna cosita de estas. Sobre todo la parte de donaciones, eso es importante. Sí. Bueno, pues el juego que toca hoy es Head Over Heels, publicado originalmente para Spectrum en 1987. Y fue Ryoga el desalmado que propuso este juegazo, por lo que te toca a ti contarnos de qué va esta cinta. Bueno, pues este es un juego de perspectiva isométrica que combina plataformas con puzzles y en el que controlamos a Head, a Heels o a los dos a la vez, porque se montan uno encima de otro. Cada uno de ellos tiene distintas habilidades que se combinan cuando están juntos. Gracias a estas habilidades podremos resolver los distintos puzzles en más de 300 habitaciones a lo largo de 6 niveles. La misión de Head y Heels es liberar de la esclavitud a los habitantes de los planetas del Imperio Blacktooth y derrotar en una última parte ya al malvado emperador para que cesen sus actividades de dictadura.
Estupendo. Qué épico. Sí, suena así muy Suena épico. más épico que cómo se John juega. Ritman, he leído hace poco, preparando ya el programa, que John Ritman reconoció que se le ocurrió esta historia 10 minutos antes como excusa ya para decir que esto no tiene sentido, le voy a dar un sentido, e inventó esta chorrada del Imperio Black Tooth 10 minutos antes de acabar el juego. Seguro que lo hizo revisándose los dientes o algo así. Dijo, mira, tengo que ir al dentista. Pues... Nada más que la pinta que siempre... Ese tío yo creo que no se ha peinado y si se ha afeitado yo creo que ha sido a pellizco. Sí, lo que es el aspecto físico no es algo que él haya cuidado demasiado, así que bueno, no sé yo si se lavaría los dientes. Yo no conozco ningún desarrollador de videojuegos que sea famoso por ser guapo tampoco. No, la verdad que no. Eso es verdad. Bueno, pues tras la cruzada personal de Ryoga porque saliera un juego de 1987, por fin ocurre. Sí. Por tanto, vamos a hablaros de la actualidad recreativa de este año. Así que, Ryoga, cuéntanos qué había en las salas de cine y videocluses. Pues mira, yo ya entorpecinchado, ¿no? Para decir las películas que yo estaba deseando decir y decir, joder, tío, aquí estoy diciendo mierda de los años 2000, vamos a decir películas gordas como Predator. Toma ya. Depredador en España, frases tan guays como si sangra podemos matarlo. O sea, eso además es una verdad, una certeza absoluta, ¿eh? Si sangra se puede matar. Bueno, The Running Man, ya que estamos de perseguido en España, ya que estamos con Schwarzenegger, que aquí también tenía frases célebres como la de aquí no mentimos, pero a mí me gusta mucho la de asesino de mierda, te diré lo que pienso, voy a hacer que te comas ese contrato, pero deja sitio a mi puño, porque voy a incrustarte en el estómago y romperte la columna. Muy educativo, ¿eh? Sí, el guionista se fue a la cama tranquilo después de eso. Mira, esta seguro que la sabéis, la de la princesa prometida. Claro. ¿Quién la dice? Hola, por favor, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Qué grande. Y además, es de las frases más repetidas en toda la subcultura, cómics, videojuegos, de todo. Incluso en la propia película. Sí, claro. Es de las más repetidas dentro de la propia película, porque es un disco rayado, ¿no? Exactamente. Venga, seguimos, bastinazo, Robocop. Toma ya. La buena, no la de este año. O sea, yo no sé si existe, no quiero saber si existe otra, ¿vale? Porque de hecho de la 2 para adelante es horrible. O sea que no. Robocop, la 1, la de vivo o muerto vendrá conmigo. Esa. ¿Vale? Venga, otra gorda, arma letal. Uf. Aquí también apunta una frase, esto ya es vestigial. ¿Has conocido a alguien a quien no hayas matado? Y ya por último, la chaqueta metálica, que también tengo aquí una frase, pero bueno, de la chaqueta metálica podríamos hacer un podcast solo, ¿vale? Sí. Tengo aquí una que dice, aquí la mitad de las putas son agentes infiltradas del Vietcong, la otra mitad tienen tuberculosis, así que asegúrate de follar con las que tosen. Bueno, ya más de corbata, la gran triunfadora de los Oscars fue El último emperador. Como putísima mierda del año tenemos Tiburón la venganza. Y en animación, Robot Carnivore. Muy bien. Esa no la he visto, de hecho. No, yo no la he visto tampoco. Es de cortos, está muy bien porque es de cortos de animación y bueno, está metido Kazuhiro Otomo, pero tienen también Yasuomi Umetsu que surgió de ahí, de esta peli, y unos cuantos directores que son tochetes. Son cortos que casi no tienen nada que ver uno con el otro, pero yo los recomiendo. Se comparó en su día con Fantasía de Disney, en verdad no tiene mucho que ver, pero sí la estructura sí que se parece. Ok, pues sí le echaremos el catazo, a ver qué tal. Bueno, pues Hime-chan, cuéntanos qué teníamos en las salas recreativas y en nuestras consolas por entonces. Pues empezamos con las primeras partes de sagas bastante buenas como Final Fantasy, y Mega Man y Metal Gear. Sí, fue un año de primeras. Fueron los primeros toques de la saga, de la grande saga. Segundas partes como Zelda 2 y Castlevania 2. Ya eran sagas que estaban más metidas en el en los gustos de la gente. Claro. Que no sé si yo no las he jugado, pero si fueron tan buenas como las primeras partes. Bueno, de Zelda no tanto. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Zelda 2 es que era un poquito distinto. Sí. Porque era el que tenía perspectiva lateral. Exacto. También tenemos el Contra. Otra buena saga, la verdad que sí. Y el Double Dragon. Sí. Double Dragon, tío, ahí hay duros llorando, ahí, cayendo ahí por los mecanismos de las recreativas, así, porque a mí. Y Konami con los puños llenos. Ahí está, Konami se ha forrado conmigo, Capcom no te quiero decir ya, ¿no?
Y un juego que no recuerdo si Kiyomu fue este el que propusiste, que era el Laser Sweet Larry in the Land of the Launch Lizard. Exactamente, sí. Ese fue de este año también. O sea que fue el primer Larry fue. El primero, creo. No recuerdo si era del 87 la primera parte, pero sí, esa época ahí estuvo andaría. llena de juegos de Larry, porque casi en esa época salían uno al año. Muy Así bien. que, pues si no fue del primero, fue del segundo. Pues, faltaba un canto duro. Y por ahora no pongo más, no vaya a ser que vuelva este año otra vez. Así, tiene muchas posibilidades de Sí, salir. sí. Bueno, pues en cuanto a música, tenemos grandes éxitos como Walk Like an Egyptian de The Bangles, muy conocida. El I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston, también muy conocida. Se la vi de Robbie Neville. Y Here I Go Again de la banda de hard rock Whitesnake. En España tuvimos grandes éxitos, pero el más reconocible creo que es El Hijo de la Luna de Mecano. Sí. Todo el mundo la conoce ya. Canción Y más como- perturbadora donde las haya. Sí, la verdad que tenía su punto. Y como nota humorística de este año podemos hablar del lanzamiento de Never Gonna Give You Up de Rick Astley, que fue elemento indispensable de los memes de internet 25 años después de su lanzamiento. O sea, es el revival por excelencia. Bueno, Eso supongo que también estaría. Es que mirando lo de las películas, vi la de Dirty Dancing. sí. No sé si es del año anterior o de este, pero seguro que dio un por culo la banda sonora de Dirty Dancing importante. Sí, obviamente. Seguro. Con todo el mundo bailando de nuevo. Muy bien, pues volviendo un poco al juego, Ryoga, ¿tú cómo has jugado a este juego y a qué versión has jugado? A ver, yo he jugado al ZX Spin, a la versión de 128K del juego. Ajá. Muy a última hora, que me lo dijiste, ya me picó, he querido probar ponerlo en un Spectrum, pero no he podido encontrar uno de los cables. Entonces no me ha dado vaya. tiempo a conseguirlo, porque en verdad es una chorrada el cable ese, pero al final no he podido ponerlo en el Spectrum de verdad, el juego. Ya me vale, pero Pero sí bueno. tienes el casete original, ¿no? El casete original por ahí anda, sí. ¿Sabes de qué edición? ¿La de Herbe que te pasaba antes? O... La de Herbe que me has pasado antes. Estupendo, esa yo creo que la vamos a poner ahora por Twitter. Supone algo que lo así. distribuía Ocean, ¿no? El original. Sí, exacto. Pero el que tengo yo es de Herbe. Ujú. Pues bueno, eso, que si me lo he podido pasar, pues no, la verdad es que no me lo he pasado, mira que he tenido tiempo, pero solo he conseguido terminar 3 de los planetas. Ajá. Pues sí, y ya has tenido paciencia, la verdad. Porque... Sí, la verdad que sí. Es que sobre todo juego de paciencia porque no he podido jugar nada más que con el teclado, que es Claro. una cosa que no he dicho. No he podido configurarle al emulador de ninguna forma ningún mando. Ujú. Y entonces, pues nada, he jugado con las teclas y la verdad es que la perspectiva isométrica y las teclas no No son se buenas. No. Exactamente. Bueno, pues Hime-chan, a ti te pregunto exactamente lo mismo. ¿Cómo has jugado y qué versión? Pues me ha costado bastante trabajo encontrarlo gracias a ti, que me lograste pasar el emulador FUS. Ajá. De camello. Que un Sí. camello. Sí, y la verdad es que me ha costado horrores. Lo intenté buscar a ver si por casualidad podía buscarlo, encontrarlo y jugar online, pero era imposible. Y ya pues lo pude jugar con el emulador y la room, y aún así creo que he jugado media hora, 3/4 de hora, porque es que iba a tirar el portátil, es que era horroroso, porque es que yo no... A mí el teclado QA Open me iba a hacer explotar la cabeza, porque le intenté intenté configurar lo que por lo menos sea el WASD, pero no podía, así que digo, bueno, pues voy a intentar hacerlo. Y entonces eso, las neuronas se iban muriendo poco a poco y digo, no, venga, ya está. Digo, y ya tiré un poquito de Walthrough en YouTube. Y ya más o menos he ido, y digo, y ya cuando lo estuve viendo dije, imposible que me hubiera pasado, vamos, pero ni de coña. Muy bien. Bueno, obviamente pues no te lo has llegado a pasar en Nada. 40 minutos de juego, pero... vamos, He visto que en YouTube tardaban 1 hora y 20, que dije, Dios santo. Sí, la gente que se 1 hora sabe y 20 juegos de lo veo. memoria, vamos. Pues vamos, pero de memoria, vamos, 1 hora y 20 no tardo yo ni en un planeta, vamos. Bueno, pues yo he jugado exactamente como María, pero después de haber probado 4 o 5 emuladores y de haberme peleado y de este no se pueden configurar Sí. las teclas y de este, concretamente este emulador tiene un problema con este juego, o sea, de locura. Al final, pues sí, he terminado tirando de Fuse, he terminado jugando con el teclado.
me ha costado la misma vida configurar las teclas porque, o sea, yo digo, mira, si me dan opción a configurar las teclas en el juego, voy a configurarlas a mi comodidad. Pero después resulta que había teclas que si las tocabas volvías al menú. Entonces perdías todo lo que habías hecho. O sea, muy mala idea todo lo de el sistema de menús que tenían esta gente. E incluso después he estado leyendo el manual que te venía en la cinta original y pues sí, siempre te decían no toques la tecla tal porque luego tiras para atrás. Pero bueno, ya me enteré tarde de eso. Obviamente pues he jugado también poco tiempo porque me desesperé muy pronto. Por haber jugado como, no sé, 5 o 6 horas, ha sido bastante, pero al final las 2 o 3 primeras han sido de no saber qué hacer y el resto ya era después de haber visto vídeos de YouTube y saber más o menos de cómo va el tema. Pero insisto, este tipo de juegos, pues primero hay que leerse el manual para aprenderlos, porque la verdad, si no, no sabes qué hay que hacer. Pues bueno, pues vamos a empezar a hablar del tema de gráficos y vamos a hacer... Exactamente. Y vamos a ser benevolentes con el tema de gráficos, ya que esto tiene su época. Hay que compararlo con los años próximos a este y no con Metal Gear Solid 5, Witcher, cosas así. Hombre. Vamos, no vayáis a decir, no, es que se ve todo pixelado. No, picha, es así. Isaac se ve pixelado también. Exactamente. Sí, efectivamente las limitaciones del Spectrum pues eran considerables, incluso para su época, en comparación con este es del año 87 y nosotros hemos jugado juegos anteriores al 87 que tienen gráficos más bestias, pero porque son de otro sistema. Exacto. ¿Vale? Estamos hablando de un año que la Mega Drive no existía, ¿eh? Y la Game Boy tampoco. Y la Game Boy tampoco. La Game Boy es más vieja, más joven, en verdad. Y la NES estaba recién salida del horno prácticamente. Llevaba un par de añitos. La NES primera, la Famicom primera creo que es del año 83. Lo que pasa es que hasta el año 85 no sale la Famicom definitiva, la que no petaba. Ajá, ya. No, pues sí, eso hay que también tenerlo en cuenta, porque casi todos los juegos que ha dicho antes Hime-chan, pues tienen que... bueno, son de esta misma época, obviamente, pero son de otras máquinas, son de máquinas más potentes. Bueno, sobre todo dedicadas a videojuegos. Spectrum era de propósito general dentro de lo que cabe. Sí. Vamos, había muchos microordenadores, bueno, muchos, tampoco muchos, pero principalmente 4, ¿no? Pero el Spectrum pues, tenía sus ventajas y tenía sus inconvenientes. La paleta de colores, por ejemplo, era uno de los grandes inconvenientes que tenía el Spectrum. Pues sí, aunque tú si comprabas el juego y veías por la parte de atrás de la cinta... Vaya falacia gorda. Decías tú qué pelotazo de juego, cómo saca los Spectrum en estos colores. A todo el mundo, eso pasaba en muchos juegos. Invito a todo el mundo a que busque la carátula del juego en Spectrum y vea las fotitos que ponía detrás. A ver qué maravilla, y que luego vea el juego como es, si es que no lo habéis jugado. Si no lo habéis hecho, malo. Porque es que no muchas veces no tenían nada que ver, tú decías yo, tío. Claro, igual te sacaban la portada de Amiga, o bueno, la portada de las pantallas de Amiga, que tenía pues una resolución, bueno, una paleta, una resolución de todo. Sí, no tenía nada que ver, vamos. Claro. No tenía nada que ver, pero era, vamos, todo otro mundo, vamos. Entonces, claro, tú veías una pantalla aún así, los gráficos de este juego me parecen una burrada, vamos. Sí, justamente lo que es un Spectrum. A eso iba a ir precisamente. Los fondos en este caso son bastante confusos porque no estamos muy acostumbrados hoy día a ver vista isométrica y ver juegos así, pero el frameado de los personajes era muy suave e incluso el movimiento de los personajes en la pantalla, o sea, de poder pegar... Fluido. O sea, ya entraré en el tema en cuanto a jugabilidad, pero o sea, tú podías pegar un movimiento mientras saltabas y el juego te lo respetaba perfecto. Exactamente. Sí, es una de este juego es del tipo de cosas que muchas veces he pensado, ¿hay un juego que haya hecho esto antes? Porque son cosas que ya nos parecen tan normales que digo yo, es que lo mismo no... Pero creo que sí, creo que en el caso de saltar y poder modificar el salto en pleno salto, sí lo había hecho otro juego antes, pero en isométrico resulta bastante complejo. Es decir, que los juegos isométricos se inventaron en Zaxxon, que es del año 82. Creo que es del mismo año que Cuber, lo que pasa es que Cuber es más tarde, que también es isométrico, pero fue ya en Spectrum cuando hicieron el motor Filmation, que es el que tenía el Night Lore, que es el que yo creo que ha inspirado esta perspectiva tal como la conocemos. No creo que tenga tanto que ver Head Over Heels
con Zaxxon o con Qbert o con Marvel Madness, que ya jugamos Marvel Madness hace... Así es. Sí. Como lo que tiene que ver con Night Lore, se parece muchísimo más al aspecto que tenía Night Lore o Alien 8 o esos juegos. ¿Y era el mismo motor que tenía también el famoso juego de Batman? Bueno, era el mismo motor porque es la misma persona. John Ridman es la que lo hizo cuando Sí, estaba leyendo. del Night Lore inspiró, diremos, que John Ridman hiciera su propio motor para hacer Batman, que es anterior. El primer Batman es anterior a Hit Over Hills. Sí. Diremos que es el Batman entochado. Sí, pues precisamente viendo la comparativa, pues sí estamos delante de uno de los juegos que es punta de lanza en el tema isométrico. O sea, también podemos compararlo con juegos como La Abadía del Crimen, que era también isométrico, con unos decorados mucho más precisistas y mucho más detallados. Pero claro, los personajes se movían mucho más encasillados, nada que ver con cómo se movían estos. Sí, de todas maneras, en el caso de La Abadía del Crimen, la inteligencia artificial de los monjes era una pedazo de maravilla, vamos. Sí, es algo que se llevaba todo el no tiempo máquina, claro. Es la diferencia que hay en ese sentido. Sí que es verdad que en cuanto a gráficos, pues sí, pero la inteligencia artificial de La Abadía del Crimen, eso no lo puedes decir en alto en la calle, meterte con eso, porque puede aparecer uno como yo de detrás tuya y navajazo y ¿sabes? Así que cuidado cuando hablemos de ciertas cosas. Hay sensibilidades y que no están lo suficientemente lejos, estás dentro del planeta, tú sabes. No tengo sitio para correr, ¿no? Ahí está, no hay sitio para correr. Bueno, pues en cuanto a diseño de personajes, que bueno, lo podemos incluir en el tema de gráficos, ¿cómo os ha parecido el juego? Es que a mí, en ese sentido, es que me ha encantado. Están bastante bien. O sea, por lo menos se diferencian uno del otro y están muy... Es que incluso se ve los más mínimos detalles de cada personaje, sobre todo uno que lleva como una colita puesta, una cola detrás en la espalda y se ve súper bien. Y yo pensaba que para un juego que tiene de tantos años y que a veces con gráficos tan sencillos tengan esos detalles. Eso me gustó mucho. Hay muchos diseños. El diseñador, Bernie Drummond, es un artista al que le gusta hacer cosas muy turbias, ¿vale? Y de hecho hay una serie de cosas que resultan un poco raras, sobre todo con las cosas de los perros, que en realidad tiene muchos elementos perrunos por ahí, y también elementos de la corona inglesa. O sea, son británicos. John Ridman, Bernie Drummond son británicos. Decir que este juego ha sido hecho por 3 tíos: el del sonido y música, el de los diseños y gráficos y el programador. Y el que hizo la portada, si me apura, el que hizo la portada era otro. O sea, 3 tíos para hacer un juego y otro para hacer la portada, ¿vale? Bueno, pues... Y un juego ingleses, de 300 niveles, que acabamos de decir, o sea que no sé... Y yo no me imagino, no quiero ni saber cómo... los bocetitos en papel que tenían que hacerse para hacerlo. Porque ahora está claro, ahora lo hacen todo en un menú por ordenador y a tomar por culo. Pero en aquel entonces yo no creo que a mediados de los 80 a alguien se le ocurriera hacer eso así. Bueno, pues lo que decía de Bernie Drummond, metía elementos de la colonia británica. Si os fijáis, hay un robot que tú manejas con joystick, ¿no? Sí. Que tiene toda la cara del príncipe Charles, Carlos de Inglaterra. Sí, exactamente. Pero es su orejita y todo. El cuerpo, ya es que lo vi en Wikipedia y digo, hostia, es verdad, que si no me di cuenta, el cuerpo es el de un Dalek. Los robots de la serie del Doctor Who, una serie británica también. Es verdad. Y luego, bueno, el final de cada planeta es cogerte la corona real británica. No sé si la corona de la reina, la corona del príncipe, yo qué sé, yo de corona no quiero saber nada. Pero yo la corona, en tu caso, el rey Aragorn. Yo más allá no. Entonces eso, tiene como elementos de la corona real inglesa y, bueno, ya de paso el Dalek este del Doctor Who, pero mezclado con un mundo perruno bastante bizarro. A este tío le gusta eso, hacer cosas bizarras, y la verdad es que está interesante porque es súper original, pero al mismo tiempo dices tú, Quillo, qué cosa más rara, tío. Y están bien hechos, están bien definidos, ¿no? A mí me gusta un montón, tienen bastante carisma. Pasé bichos que todos son de un cuadrado. Hola, un cubo, porque como isométrico, son como un cubo, y tiene que ser muy difícil diseñar algo que no sea de frente y de perfil, sino que sea siempre isométrico. Y eso incluye las tiles, yo siempre es que, como le he dicho toda la vida tiles, yo sé que es una catetada, pero bueno, las tiles de muchas de las cosas, porque había algunas que simplemente dándoles la vuelta daban una sensación de estar animadas.
cuando en realidad solo se estaban dando del revés y poniéndose al derecho muy rápido, ¿vale? Claro. Y luego había otras, como los libros que había, en los que utilizabas de escaleras a veces, que eso no era del revés, sino que se habían diseñado desde varios puntos de vista, de forma que queda súper guay, da una sensación de que te entran ganas de darle al L y al R para que gire. Sí, la verdad que todos esos elementos del entorno te ayudan mucho a situarte. De hecho, yo creo que las fases, o sea, las escenas donde menos elementos hay son las más liosas. Y Es que- me gusta mucho el detalle al que han sido capaces de llegar. O sea, casi todo lo detallan a la perfección. Los muelles, por ejemplo, es algo Sí, que pues sí se veía que era un muelle. No es como, por ejemplo, los rodillos en el otro lado del espectro, que no se parecían exactamente a qué eran. O sea, tú decías, esto es un radiador en el que me subo y me mueve, pero no te Sí, pero haces a la idea de que es un por rodillo. deducción lo sacaba. Exacto. Pero es que Exacto, con como ese los número de pinchos. píxeles, O sea, los pinchos. sí. Los pinchos Sí, era lo- eso, que en no verdad sabes era lo que era hasta que te electricidad. morías. Y dices, ah, vale. En verdad Sí. era la electricidad, por lo visto. Ah, vale. Pero, pero eso era muy difícil de saber qué suelo te mataba y qué suelo no. Eso es verdad. Claro. Pero aún así había muchos tipos de Sí. suelo. No sé, es que además hay que tener en cuenta que las tiles, cuando se forma la pantalla, en realidad, aunque nosotros las veamos isométricas, en realidad son cuadrados. Ajá. O sea que eso es un comecoco mortal. Yo no sé ni cómo se puede hacer un motor para hacer eso. Sobre todo en aquella época. Hoy me lo creo más porque ponemos capas por todas partes. Ujú. Pero, Dios, hay veces que se notaba que cerca de la pared se desaparecía una cuarta parte del tile, desaparecía Ajá. no por magia, sino porque faltaba el otro tercio porque formaba parte de la pared. Era una cosa Claro. rarísima, pero en general se lo han currado, no se lo ha currado, Bernie Dumont se lo ha currado una barbaridad para que encajaran las piezas que nos pareciera isométrico cuando el Spectrum no está pensando en isométrico. El Spectrum no lo estaba calculando en isométrico como se haría ahora, sino que lo estaba calculando en fin. Ya como guindilla, yo no sé si por las limitaciones técnicas de la época lo hubieran permitido o no, pero me hubiera gustado que las plataformas que están volando, diremos, generaran algún tipo de sombra. Sombra, no me refiero obviamente a transparencia, sino punto sí, punto no, que es lo que Claro. lo que se Para saber pero cuándo se es que a veces- aproximaba o algo, ¿no? es que yo a veces no sabía si esas cosas estaban en el suelo, si estaban volando, si estaban Pero dos ¿a qué cuadros altura por encima. estaban? Exacto. No lo sabía, a veces no lo sabía. Entonces, no lo sabía o simplemente no sabía tanto la altura como la distancia con respecto a si están más cerca o más lejos de mí. Muchas veces que no lo sabía. Sí, justamente a eso me refería con que el escenario era lioso, porque había veces que decía yo, ay, voy a intentar llegar a esa plataforma, y resulta Ya. que no llegaba, pero no sabía por qué no llegaba, porque no El tenía esa referencia. El problema no era caerse, porque cuando te caías decías, mira, ya sé dónde estás, porque me he tropezado, pero ya sé de cómo va. El problema es que abajo electrificara o hubiera Claro. un enemigo o algo, y tuvieras que repetirlo y decías, tío, que, joder, eso sí que daba coraje, porque es el único pero que le pongo a los gráficos, considerando eso, que el Spectrum pues, no podía poner 1000 colores en pantalla, porque tenía de hecho una paleta de 8. Luego se hicieron virguerías con esos 8 colores, pero en verdad tenía 8 colores, no tenía más. Contando con el blanco y el negro. Por supuesto. Muy bien, bueno, ¿alguna cosita más que comentar, María, bueno, Hime-chan o Ryoga al respecto? ¿Qué va? No. No, bueno, yo vi que había no sé si lo habéis visto, que hay una versión remasterizada del juego. ¿Habéis fijado por internet o tal? Ahí, de hecho hay un montón, creo que hay una para iPhone y todo, ¿no? Guay, Yo no las no. he visto porque juego al de Spectrum, friki yo, pero... No, vamos, yo porque sí, pero vi en YouTube que había una versión remasterizada y, hombre, por lo menos me sirvió para ver algunas cosas que los gráficos no me ayudaban a definir. Ajá. Como por ejemplo algún desnivel cuando tenías que saltar algún desnivel y si no saltabas bien te morías, pues por lo menos con el juego, con la remasterización he podido verlo mucho mejor. Claro. Me gustó mucho la remasterización, me gustaría jugar, yo puede que juegue. ¿Pero en qué formato era Ni eso? idea, ¿De ni qué idea, ni idea. Lo plataforma? vi en ¿Tú YouTube. lo has jugado? No, Ah, vale. yo he jugado como en Spectrum, pero la versión no sé si sería para iPhone, para Android, para no sé. Yo sé que hay eso, hay un de esos retocados para iOS, pero no sé... Vamos, no sé si hay otros más, supongo que sí, vamos. Lo Le mismo ha echaré salido un vistazo para yo que si DS tengo por o aquí algo un de eso. cacharrito de estos y a ver si lo juego y si me gusta lo recomiendo. Ok.
Muy bien, bueno, pues vamos a pasar ahora al sonido o la ausencia de sonido, pero bueno, es lo que tienen estos juegos. No sé, vamos, por mi parte, bueno, la banda sonora como tal no existe, sino que, como decía Ryoga, internamente en los entresijos de Gamer Gallery hay jingles o hay jiggles. Sí, Jiggles. Se le dice jiggle, sí. Trocitos de música, vamos. Sí, musiquitas de un segundo o dos quizás, donde, bueno, pues ahí se sirven para indicar en momentos concretos de has desbloqueado la puerta, ahora has agarrado un objeto, etcétera. Y por otro lado, pues están los soniditos de que estás saltando, por ejemplo, de que estás agarrando algo. Bueno, la verdad que es un juego en el que se salta mucho. Entonces igual el sonido a las 500 veces que has saltado, pues ya te empieza a rayar un poco. De hecho, hice yo la práctica de lo que hacía antiguamente en casa de mi madre, pues ahora lo hago en mi casa con mi novio, que es hacer la prueba de jugar sin auriculares en casa y ver la reacción de mi novia, a ver si le gusta o no le gusta o si acaba. Y efectivamente... For Science, por supuesto. For Science. Efectivamente, mi novia acabó hasta las narices de los ruiditos que sonaban, a pesar de estar incluso en la otra punta de la casa. Así que, niños, sí, este juego habría hecho enfurecer a vuestras madres en 1987. Probablemente tanto como hoy día. Yo lo he probado con mi novio y ha pasado lo mismo, fíjate tú, así que no hay diferencia de sexo en este caso. Ah, estupendo, la paridad al poder. Sí. Aquí la ciencia veo que gusta, tío. Estamos haciéndolo muy bien. Nos jugamos el divorcio, pero la ciencia. Ahí, por Science de nuevo. El tema de la música, yo es que tenía que estar porque tenía que estar, pero sí que es verdad que lo que hubiera pegado es poner un tema musical largo, como tenían muchos juegos, como Cybernoid, por ejemplo, un tema bien compuesto, que sonara mucho tiempo y que se repitiese continuamente, pero con algunos efectos de sonido ocasionales para determinadas acciones nada más, ¿vale? Claro. O sea, nunca saltar o caminar, porque es que continuamente está saltando o caminando. Exacto. Y es un error que no solo es de... O sea, si vemos que Super Mario o Sonic hacen sonido cuando saltan, y yo en verdad no entiendo por qué tenían que hacer sonido cuando saltaban. Pero era un sonido que era repelente en ambos casos. Sí. ¿Por qué en este...? O sea, bueno, este es más viejo que Mario, pero más joven que Sonic. Pero hacía sonido cuando saltaba, pero ya cuando andas... O sea, necesario. No es necesario, ¿no? Que suene cuando andan. Hay un montón de sonidos que son una chorrada y yo pienso que se podían haber sustituido perfectamente y que las musiquitas que suenan cuando entras o sales de un sitio o cuando te coges algún ítem, que en vez de musiquitas fueran sonidos. Sonido. O sea, musiquitas digo, bueno, musiquitas de 2 segundos o de 3. Pero eso, los jiggles que decíamos antes. Sí. Pero jiggles. Ya que estamos, el argot de Mancadi sería Higle con 2G. Pues únicamente eso, que es muy típico de hecho hacer las cosas en ese sentido así, una música larga, era lo típico. He puesto el ejemplo de Cybernoid, pero hay 10.000, vamos. La verdad que yo creo que al no poder poner música de fondo constantemente, bueno, ya sabemos que... O sea, aunque la Spectrum sí pudiera, pero no sabemos hasta qué punto estaba cargando la máquina. Ya. Eso sí es pero... verdad. O sea, y no es un elemento que desconocemos, podemos montarnos todas las películas, pero yo creo que igual, si no podían a nivel técnico, vieron que el juego quedaba muy vacío en cuanto a sonido y se pasaron la verdad a la hora de poner sonidos en las situaciones más cotidianas, como, o sea, porque a mí que me lo hubieran puesto en andar si fuera un sonidito leve, un tap, no sé, algo así muy leve, no habría problema. Pero ahí el buzzer de Spectrum estaba a todo dar. Exactamente. Ya, supongo que en ese sentido sí, pero no sé hasta qué punto no le cuesta trabajo poner una musiquita cuando entras por una puerta. Cuando realmente es el momento en el que el Spectrum tiene que meter en memoria más cosas. Bueno, supongo que lo tendría todo metido en memoria. Yo hablo como un cateto porque yo no sé programar, ¿vale? Pero... cuando cargas una puerta, yo sobreentiendo que el Spectrum tiene que hacer más actividad que cuando ya la ha cargado. Claro. Y sin embargo era justo cuando sonaba la musiquita esta de 3-4 segundos. O sea que yo en principio, montándome mi propia película, y ya te digo, desde el desconocimiento absoluto de cómo se programa un juego para cualquier sistema, y mucho menos para Spectrum,
yo creo que sí podría haber puesto música. Una sencilla. Destacar que lo suyo habría sido una música un poquito larga si no tienes el efecto Manic Miner, que es una música que te está torturando en un bucle de 10 segundos, torturándote y arrastrando el cerebro por tus venas, ¿sabes? Pero eso, en general, la música, el sonido, el apartado de sonido es bastante mejorable. Muy bien. Hime-chan, ¿qué más nos puedes comentar de sonido? Nada, de eso exactamente, que es horroroso. Si hubieran puesto una música leve durante todo el tiempo y el mismo sonido de saltar o de andar que se complementara a la música de fondo, no pasaría nada. Como le pasa con Mario con Sonic, si ellos están saltando pero casi se está complementando su sonido a la música ambiental, apenas tú no lo tienes perceptible. Claro. Pero como esto era todo silencio y solo se escuchaba a ellos saltando, y bueno, ya las musiquitas que cuando te morías o cuando pasabas de... La de morir no la entendía muy bien porque era demasiado alegre para morirte. Sí. O sea, que a mí y digo, ay, qué bien, he hecho algo bien, y veo un número menos en mi vida, y digo, pues no sé qué hay de bueno. No, pues sí será una de las famosas ironías inglesas. Sí, será eso. Este humor inglés que sigo sin entenderlo. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar ya de sonido y vamos a hablar del gameplay. Y bueno, pues yo le voy a ceder antes la palabra a Ryoga porque aquí tengo apuntado en mis notas que el primer dolor de muelas fue la configuración del input. Y precisamente el otro día hablábamos de los tipos de joys que había. Y la posibilidad que te daban de elegir. Así que cuéntanos un poco todos los joys que había disponibles y si conoces alguna diferencia que hubiera entre ellos, sus características. O sea, yo como diferencia en sus características físicas sí las conocía. Lo que pasa es que internamente cada uno iba por donde le daba la gana. Claro. Keystone Joystick, ese que ponía... Había uno en este juego, ¿cómo se llamaba? Que ese no lo conocía yo. Joder, no os acordáis del nombre. Al configurarlo te lo ponen justo abajo del menú. Que no lo he apuntado, tío. No, era Keystone, el joystick más teclado y no sé qué más. Yo utilizaba un joystick, se llamaba Phasor One, que era muy raro porque tú tenías como el mango de una pistola, la cacha, ¿cómo se dice eso? Bueno, el mango de una pistola, ¿no? La culata, exactamente, eso quería decir. En México lo sabes. Que se adaptaba a los dedos y con el dedo índice pulsabas un botón, exactamente igual. Entonces luego tenías encima de la mano, tenías como la guardia de una espada, ¿vale? Y arriba una palanca. Yo sé que es una cosa súper rara, pero la verdad es que yo con eso iba estupendo. Y luego había por ahí por mi casa, pero estaba bastante cascaete porque creo que lo consiguió mi hermano de yo que sé potente, un Keystone palanca con botoncito, ¿vale? Sí. Que al final jugábamos con el Phasor One, ¿vale? Teníamos una cosa que se llamaba, nosotros la llamamos cariñosamente interfase, así, porque se metía por el puerto por detrás de mi Spectrum y tenía dos entradas para joystick de la clavija estándar, vamos, nunca me acuerdo del número, me parece que el 9, es la que tiene la Mega Drive, la Master System y casi todos los cacharros de aquella época. Es un estándar y ahí podías meter cualquier mando, de hecho el de la Master System lo podías meter ahí, vamos, no... Entonces ya te digo, hay un montón de tipos. Nosotros hemos intentado configurar en los emuladores a ver si podíamos, yo que sé, convertir el Keystone Joystick, el que diga el equipo 360 en Keystone Joystick. Sí. pero va a ser que no, ni Keystone, ni Joystick, ni ninguna de las versiones que había de eso. Yo supongo que serían protocolos distintos de cómo cada uno pensaba que eran los controles, pero la verdad es que no sé cómo han podido cambiar tanto como para que no haya una emulación que te permita programarte eso como te dé la gana sin mapear teclas. Claro. Sí, la verdad que yo estuve mirando por ahí y había un emulador que sí me dejaba emular por defecto, valga la redundancia, joysticks concretos, pero no funcionaba con este juego, así que ya lo dejé, pero la verdad que como tampoco la escena de Spectrum esté muy hardcore, o sea, sí sacan muchas cosas y tal, pero no se meten a un nivel más bajo. Sí, porque es más bien europeo y los europeos son más flojetes para eso. Exacto. El Commodore 64, por ejemplo, siendo bueno, no voy a decir inferior.
El Commodore 64 es un trasto un montón de famosos, pero fue especialmente popular en Estados Unidos. Y ahí los emuladores de Commodore 64 no fallan. Ahí la verdad es que van de puta madre. Pues sí. Pero el Amstrad y el Spectrum van... He mirado el otro Joy que era el Fuller. El Fuller, eso, pero es que el Fuller yo no lo llegué a conocer. Yo no sé si es que era muy nuevo, porque John Ridman era muy, pero que muy fan de la tecnología punta. De hecho, me acuerdo una entrevista que le hicieron cuando yo qué sé, hace un montón de años. Por la contestación os daréis cuenta de los años que son. Cuando le preguntan que cuál era su máquina favorita, ¿vale? Esperando que el tío vaya a responder Spectrum, Amstrad o Commodore 64, MSX. Y va el tío y responde un Pentium 3 a 500 MHz con no sé cuánto de RAM, que era por aquel entonces lo más bestia que había, ¿sabes? Claro. Entonces el tío va diciendo, yo lo más tocho que haya, pues es mi máquina favorita, así de claro. Entonces no te extrañe que el tío dijera, Fuller es el último, pues tiene que estar en mi juego. Exacto. ¿Sabes? Sí, además estuve investigando un poquito y Fuller era una tarjeta de sonido externa que se conectaba por detrás de la Spectrum y por supuesto tenía ahí su puerto de joystick, como todas las tarjetas de sonido, tenían el de 15 pines. Entonces igual iban por ahí los tiros, pero bueno, son puras especulaciones, no es algo... Yo he leído también lo de la tarjeta de sonido, lo que pasa es que yo no he escuchado nunca el Spectrum de otra forma, que como suena, con su chip AY de toda la vida. Entonces, sí, igual era una salida más que una tarjeta, o algo así, no sé. La verdad es que no tengo ni idea, porque yo no he conocido eso, y mira que tenía cacharros y estos que se le conectaban al Spectrum, aparte de 4000 casetes porque iban petando. Claro. Pero no, eso yo concretamente no lo llegué a conocer. Habiendo visto, yo tenía el Spectrum Plus, 128K Plus, pero la mayoría de la gente que yo conocía con Spectrum tenía el Plus 2. Algunos con el 48K chiquitín, ¿no? Algunos tenían el Plus 2. El Plus 3 casi nadie, porque eso era prácticamente un Astra. Entonces para eso pues tenías el Astra. Pero eso, vi muchos cacharros y toqueteé muchas cosas de Spectrum y yo nunca vi nada de una tarjeta de sonido, la verdad es que no lo vi nunca. Pues eso me resulta rarito. Nos quedaremos con la duda hasta que alguien nos diga, no hombre, idiota, que el Fuller está... Eso, si algún pejiga nos está escuchando de esto... Eso, que nos escriba y nos diga, a ver, pedazo de pringaos del verano. Fuller es esto, tío, de toda la vida. ¿Cómo no podéis saber eso, incultos de mierda? Pues... Que sí, pero bueno, yo tenía 2 añitos cuando salió el juego y probablemente cuando salió el Fuller. Tú ya tenías unos pocos más y Mechan ni había nacido. Así que tampoco no teníamos ninguno, así que... No nos culpen. Sí. Pero sí hay que culpar por esas cosas. Muy bien. Bueno, pues... Yo solo tenía 2 meses cuando salió Alien y me la sé de memoria. Eso no tiene nada que ver. Bueno, pues en cuanto al gameplay de verdad, he de decir que con los botones pues estabas totalmente perdido hasta que te leías el manual y sabías qué había que hacer, cómo había que hacerlo, etcétera. Porque antes no había fases tutorial, había que aguantar las ganas de jugar 10 minutitos hasta que te hubieras leído el manual. Por fortuna, te ha faltado el por fortuna. No había tutoriales. Porque un tutorial de 2 minutos, imagínate, de 30 segundos, aquí no pasa nada, ¿vale? Claro. Pero un tutorial de 1 hora, como tienen algunos juegos, que dices tú, pero todavía me están diciendo cómo tengo que jugar, joder, ¿sabes? Sí, es que la cosa se está escapando de las manos. Yo creo que el tutorial es bueno con medida, con mucha medida. Sí, claro, tendría sentido, claro, pero bueno, el caso es que, bueno, es igual. Sí. Sí. Bueno, el hecho de que cada personaje pudiera hacer cosas distintas te liaba al principio, pero se le agarra el truco pues bastante rápido, y a base de morir, por supuesto. Y los puzzles que te encontrabas por lo general me resultaron muy fáciles cuando sabías descifrar qué era cada elemento del puzzle. O sea, como ya te dije antes, los rodillos o el suelo electrificado. O sea, cuando sabías que ahí no había que pisar, no había problema. Pero primero tenías que morir. Pero vamos, así se hacía todo en Spectrum. Sí, exactamente. Puedo mencionar el Rig Dangerous, que ya lo propuse hace tiempo, el Rig Dangerous. Sí. El Rig Dangerous, eso era ensayo y error, pero pantalla tras pantalla. O sea, ahí no... Y no es, uy, he fallado y ya me sé esa pantalla, venga. No, has fallado esa vez, pero ahora te encojones de hacerte el resto, que es una pantallita. Pues venga, llega al otro lado, y eso era ensayo y error. Y apréndetelo. Y luego te sabías 40 pantallas, empezabas en la primera y cuando ibas por la tercera fallaba. Hostia, es verdad, no me he acordado de eso. Te lo tenías que aprender de memoria, vamos. De hecho, y vuelvo a hacer referencia al manual, que me lo estuve leyendo antes. No sé si vosotros tuviste la oportunidad. Me lo he leído. Bueno, te recomiendan encarecidamente que te hagas un mapa de todas las fases del juego
Que es de hecho lo que yo me estuve haciendo, pero mi mapa no servía para nada. De hecho, hace mucho tiempo que estuve jugando, no sé dónde lo tengo porque lo he estado mirando por la papelera de mi cuarto y se tiene que haber tirado o algo. Pero para sacar una foto o lo que sea y subirla donde nos diera la gana, pero era el Twitter mismo. Sí. Que yo creo que alguien que vea ese mapita que estuve haciendo dirá, ¿esto qué quiere decir, tío? Claro. Porque yo creo que lo entiendo yo nada más, porque al ser isométrico es que no tengo forma de... Más que suficiente. Yo no lo dibujé siquiera isométrico, era una mierda rara lo que yo hice. Bueno, pero cada cual se va entendiendo, pero precisamente... Ahí yo me entendía, pero vamos, que me entendía entre comillas. Justamente esta es la herramienta que nos servía a todos para pasarnos todos los juegos y para incluso luego tomar notas de las trampas y todo eso. Incluso, de hecho, en los juegos antiguos, pues siempre venía la parte de notas al final del manual. O sea, ya fuera uno de estos cutres de Master System o lo que sea, pero siempre te venían 3 paginitas en blanco cuando tenías manual, claro. Cuando tenías manual. Los manuales de El problema es que el manual no se tenía siempre, a meterla ahí, ¿sabes? Yo me acuerdo de una revista de videojuegos, no me acuerdo ni del nombre, porque yo sé que no era ni Micro Hobby ni Micromanía, pero no me acuerdo el nombre, que al final hacía cuestionarios, ¿vale? A ver, que entonces dice, como sabemos que eres sensible, te lo vamos a preguntar delicadamente, ¿cuántos juegos, comillas, adquieres al mes? Me acuerdo perfectamente la pregunta esa, porque era para partirse, ¿sabes? Adquieres, porque había entre Master Copy and Company o simplemente doble pletina, que eso fue ya la perdición. Pero es que en esos tiempos, aunque no fuera muy eficaz, pero era el mejor anticopy que se podía tener. O sea, tú grábate el juego, pero no vas a saber cómo se juega porque no hay tutorial, no hay manual electrónico, no hay nada. Hideo Kojima nos transportó otra vez a esa época cuando puso el código del códec de Meryl, lo puso detrás de la caja. Sí. Y en el mismo juego te hacen referencia que tienes que mirar de la caja y decía, hostia, tío, lo mío es Princo Edition, ¿no? Pues sí. Bueno, pues comentando un poco vosotros, ¿qué habéis encontrado en cuanto a gameplay? ¿Jimmy-chan? Bueno, pues básicamente que este juego no está hecho para mí. O sea, es como... No sé, yo siento que es como si a un niño de ahora... Sí, es como si a un niño de ahora le pones a jugar a los primeros juegos de Game Boy. En plan, es que esto no es... que esto va muy lento, que esto... Y esta pantalla y no sale nada. Hay vídeos de eso, no sé si los habéis visto. De reacciones, ¿no? De los niños reaccionando a los juegos de Game Boy antiguos. Sí, la habéis visto, ¿no? Los niños con la cara ahí torrada, que nada más que coger la Game Boy te ponen cara de asco. Te voy a dar in, Te voy a dar in, niño. Yo he visto a niños que no saben colgar un teléfono antiguo. O sea, es que eso ya es decir, venga ya, por favor. En plan, es que tan viejas no somos, por Dios. Como la historia esa del Word, que está la niña escribiendo y le dice, papá, ¿cómo guardo esto? Y dice, dale al botón del disquete. Y dice, papá, ¿qué es un disquete? ¿Qué es? Y tú, oh, Dios mío. Pues sí, ¿cuántos años tiene, hija? Pues lo mismo que me pasa a mí. Ya hace años que no se usan disquetes, ¿eh? Vamos, lo menos 10 años o 15 que no se usan, que yo no tengo ni disquetera, vamos. Y yo he usado tochazos de disquete, vamos, que los he vivido y incluso los de 5 1/4 y ya hace tela que no toco uno, vamos. Estoy por abrir un cajón que tengo ahí unos cuantos para tocarlos. Yo he escuchado a gente de 20 años diciendo cartucho a las cintas VHS, o sea que... Para pegarle ya aquello. Sí. Para pegarle, para decirle, niño, que no desde que ha empezado el programa hasta ahora ya le he pegado a un montón de gente. Hasta nosotros mismos por no saber lo que es un Fuller joystick. Exacto. Bueno, yo digo, pues eso, a mí... que va a ser... Dime. Eso, pues básicamente me pasa eso. Que es como si a un niño de 5 años le dieras una Game Boy. Yo eso me frustra demasiado. Es un juego demasiado antiguo para mi persona. Esto son juegos putillos, ¿eh? La verdad es que yo me he acomodado con los tiempos y me doy cuenta de que hay muchos juegos que me los hago muy fácil, pero no muy fácil como el Kirby, pero sí que es relativamente fácil, que pierdes vidas, pero que no, si tú te lo puedes hacer sin problema, te permiten guardar un montón, el manejo del personaje es perfecto, tú le das para arriba y el personaje va para arriba, no tiene problema de ese tipo.
Pero claro, acostumbrado ya a eso, cuando vuelves a la jugabilidad del Spectrum, que parecía puta adrede, la NES también entra en este, que son juegos putos adrede. Que dice que tío, cabrón, que es que tengo que saltar desde este píxel en este preciso momento, en esta cantidad de fuerzas concretas. Si no, petas. No te caes, sino petas. Joder, tío. ¿Sabes? La verdad es que yo me he acordado un par de veces de Red Dangerous, que en este caso, ya te digo, es mucho más criminal que este. Y, hombre, ese tipo de cosas estábamos acostumbrados, en verdad, antes. Incluso te merecía la pena cargar un juego, que recientemente me enteré que, aunque para mí pareciera eterno cargar juegos, resulta que el máximo creo que estaba en 11 minutos o en 7 minutos, algo así, lo que tardaba en cargar un juego. Sí, pero también ya sabes que la gente es muy exagerada y empieza a decir, no, te hacías el bocata, no, merendabas. ¿No? A mí me pasaba, y yo creía recordar que el Turbo Outrun cara A, porque era cara A para configurarlo y luego tenías que darle la vuelta para cargar la fase 1, pues yo creo recordar que era cerca de 1 hora. Obviamente no, decía que en Turbo no sé qué, que era lo que más tardaba, no sé cuánto. No sé si recuerdo si eran 7 o 11 minutos. Tendría que haberlo vuelto a mirar antes de. Otra cosa es que cargara la primera. Entonces, bueno, esa era otra, por supuesto, eso era otra. Pero te merecía la pena cargar todos estos minutos para luego estar jugando a un juego que estaba en el Spectrum, en el que te maltrataban continuamente, pero es que era de masocas. Era de masocas. Sí. Y en el que la próxima vez que lo pusiera, no solo tenías que volver a cargar los 7 minutos de juego, sino que encima tenías que volver a pasártelo desde el principio, sin password, ni partida salvada, ni leche. ¿Vale? Claro. Tú a tirar. Eso era así. Y la gente se queja de las actualizaciones de consolas, ¿sabes? Sí. Eso se aceptaba. En realidad es un poco eso, que la gente se queja ahora de lo que tardan en cargar los juegos en las actualizaciones, y yo digo, joder, tío. Lo que había antes. Por favor, ahora te voy a decir una cosa. Las últimas consolas, estoy hablando de PlayStation 4 y de Xbox One, cuando están instalando los juegos, ahí ya vale que es la primera vez solo, pero ahí ya vamos a callarnos que estás tardando más en jugar a un juego de Play 4 que un juego de Spectrum. Sí. Eso yo se lo haría mirar a más de uno en Sony, en Microsoft o sí, el tema también es un poco, y ya agarrando este tema, en la poca vergüenza que tienen muchos de decir, o sea, yo quiero que salgo de la tienda, llego a mi casa, pongo el juego y me pongo a jugar. Que tarde en cargar el disco está bien, pero que me pongan una actualización en el minuto 0, día exactamente. 0 del juego. Sí. Eso me pasó a mí. Me pasó a mí ahora mismo con el Shovel Knight en 3DS. Que fue ponerle, decir, actualiza la consola. 10 minutos ahí actualizando la consola. Deberían de mirar eso un poquito, porque la verdad es que de cara a la experiencia de usuario es un poquito de espiral de agobio, ¿eh? Que te digan a ti, oye, que acabas de comprarte un juego, estás deseando jugarlo y ¡pum! Y te sale... No, hablando de espirales de agobio, en este juego concreto, para mí es el tema de la precisión a la que hay que hacer ciertas cosas. No ya solo porque juegue con tecla, ¿vale? Porque jugando con tecla todavía es peor. Sino que es que hay una serie de cosas que dice... Tío, pero es que esto no es instintivo, tío. No es instintivo tener que crear en lo alto de la cabeza de un enemigo una escalera de 3 cubitos. Así es. ¿Me entiendes? Y luego además, tío, que la escalera estuviera bugueada y que podías hacerla con 2 o si te salía mal con 4. O sea, porque de ahí he visto muchos ejemplos también. Yo no he visto tales ejemplos, pero me lo creo, vamos. Pero es eso, que cuando tú llegabas a una conclusión de esto se hace así, luego te costaba mucho trabajo ponerlo en práctica, pero tú sabías que era así, más o menos que era así. Pero eso de decir, venga, voy a crear una escalera, tú ya intuías que era una escalera porque veías que había 2 paquetitos. Si hay 2 paquetitos hay que hacer una escalera. ¿Por qué? Porque eso está muy lejos. Pero tú no sabías cómo hacer la escalera y tenías que hacer triquiñuelas, chanchullo. O como cuando tenías que saltar ciertas plataformas que si tocabas te mataban, independientemente de lo que fueran aquellas plataformas, porque nunca me quedó especialmente claro, pero tú tenías que medir al píxel el salto. Porque si lo saltabas un píxel antes te dabas, y si pasaba un píxel después te dabas de morro, nada más. Sí. Decir tú, joder, tío, más ajustado no podías hacer esto. Ese tipo de saltos que eran muy típicos del Spectrum, repetimos que es importante saberlo, eran muy típicos, que pasaban en un montón de juegos. Manic Miner era peor todavía, pero, joder, me daba un montón de coraje tener que repetir las cosas por un salto cuando yo sé que lo que tengo que hacer es saltarme eso. Exacto. Hasta el punto de que a veces perdía 4 vidas seguidas en un salto y decía, por ahí no es.
Y sí era por ahí, es que me había salido 4 veces más seguía, pero es que era por ahí, lo que pasa es que yo no sabía que tenía que medirlo en el píxel total. Entonces, en ese sentido es la crítica que yo le doy a la jugabilidad. Por lo demás, a mí es que me gusta un montón. Quiero decir, los puzzles se ajustan perfectamente a las habilidades que tiene cada uno, tanto las que son por separado como las que son juntas. La verdad es que a mí me gustaba mucho la mayoría de los puzzles, sobre todo me gustaba cuando tú ibas ya con el Head Over Heels, ¿vale? Y tenías que desmembrarlo porque tenía que ir cada uno por un camino en el momento en que vuelven y se montan otra vez, de cómo por caminos diferentes han llegado al mismo sitio. Eso me gustaba muchísimo, me gustaba un montón, una cosa que me gusta. Yo que creo que este juego, las sensaciones que causa con el tema de los puzzles y todo eso, debe ser similar a los que jugaron a Portal en su día, a Portal 2, en el sentido de que es un juego que tú esperas que vaya a ser de acción y luego resulta que es de puzzle, con elementos de un juego que hasta ahora siempre había sido más bien tirando a la acción. Entonces, te gusta porque descubres, dices tú, al principio el puzzle más tonto no te sale. No te sale no por el desconocimiento de los ítems, que tú decías antes, que también, ¿no? Sí. Por los poderes distintos que tengas, sino no te sale porque es que no entiende todavía la mecánica. Y a medida que se va volviendo complejo el juego, que tampoco es que tenga una curva de dificultad que cambie mucho, pero a medida que se va acomplejando, ¿acomplejando se dice? No, se va volviendo más complejo el juego, sí. Tú ya sabes lo que has aprendido antes, que tanto te costó. Ahora aprende a hacer puzzles mucho más complejos en mucho menor tiempo, porque tú ya sabes, no, sí, pero esto es un sota a caballo mezclado con un rey, ¿sabes? Sí. Entonces ya lo vas haciendo. A mí en ese sentido me ha gustado un montón. Muy bien. La verdad. Y Mechan, ¿alguna cosita más que comentar al respecto? Pues poco más. Pues eso, la dificultad es lo que tú dices, Ryoga, que la dificultad no cambia en ningún momento, no se hace más complicado. Simplemente es que tú estás aprendiendo y creo que es lo que hace que sea muy fructífero después cuando te lo pasas, creo yo. Yo creo que sí que va cambiando, no a lo mejor tan descaradamente como el Portal, que es el ejemplo que yo puse antes, pero sí que va cambiando. Yo pienso que si te ponen uno de los últimos puzzles, te los ponen al principio, te pegas un tiro. Totalmente. La gente diría que ese juego es imposible y solo conoceríamos a 3 héroes que lo han conseguido, ¿sabes? Pero es sutil cómo se va complejando el juego, es sutil, me gusta cómo está construido en ese sentido, sí. Estupendo. Bueno, pues vamos a hablar de nuestro punto positivo y nuestro punto negativo. Himechan, cuéntanos, ¿qué es lo que destacas? Pues destaco el hecho de que se pueda jugar con los dos personajes al mismo tiempo, que cada uno tenga sus habilidades, a pesar su complejidad dentro de la simpleza que es el Spectrum, ¿no? Pero lo punto malo que yo veo que el juego no está en mi no está en mi mismo plano generacional y por eso mismo no lo apruebo. Estupendo, un concepto muy curioso ese de plano generacional. Sí, la verdad que es muy llamativo pensar como juegos que te llevan 20 años, que se hicieron antes de que tú nacieras, pues no te encajan tanto como otros que, pues sí, y pueden ser incluso... Si fuera, pues eso, los juegos con los que yo nací, pues obviamente son los que son los que he crecido. Exacto. Pero básicamente este juego es como si me lo encontrara, ¿no? Exacto. Es como los niños de ahora. O sea, un niño de 5 años, pues le metes un el Super Mario Bros. de la Game Boy Color, de los primeros de Game Boy, y se queda anonadado, porque no sabe qué hacer. Pues sí. Bueno, Ryoga, cuéntanos tú qué destacas del juego. Pues mira, pese a que este juego lo más inspirador que ha tenido o lo que más ha sido el tema de los dos personajes, cada uno con una habilidad distinta que construían puzzles, a mí lo que más me ha gustado han sido los gráficos, la verdad. Es que me parecen geniales, tanto en nivel de diseño como haber montado eso en perspectiva isométrica, la cantidad de tiles que tienen, las cosas animadas, me parece un descaro para la época. Lo que más me gusta de los gráficos es que me ha gustado mucho el juego en general. Lo peor, pues esos momentos que comentaba antes de espiral de agobio, en el que la precisión con el control es indispensable para superar un puzzle, sobre todo porque juega con teclas, que encima era un añadido, ¿no? Un handicap añadido. Aunque en aquella época tampoco te vaya a creer que todo el mundo tenía joystick. Yo me sentía privilegiado porque tenía el Phasor One pero no todo el mundo tenía joystick tampoco. La gente tiraba de tecla, la mayoría de la gente, ¿eh?
Sí, porque Pues- precisamente se compraban este cacharro para estudiar, para el colegio, y luego, pues, por detrás Sí, de sí, eso la es lo que cuerda, se pues, decía siempre. Es decir, que era un ordenador para estudiar. Sí, 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 sí. Pues el caso es eso, que me daba coraje esa precisión que hacía falta a veces, especialmente cuando al errar el salto o al errar eso, morías. exacto. En ese momento es cuando más desagradable te resultaba decir, joder, tío, es que esto es, yo sé cómo es, pero es que no puedo hacerlo, no lo puedo reproducir con las teclas. Es un poquito el efecto Alundra, Sí. repetir una cosa 400.000 veces, ¿no? Sí, pues bueno, muy bien. Yo por mi parte voy a destacar que la dificultad era moderada. O sea, hay millones de juegos 1000 veces complicados, más Ujú, complicados sí, sí. que este. Totalmente Pero de tampoco es acuerdo. que sea el Kirby's Adventure que No. jugamos No. en aquella ocasión. Por otro lado, la parte negativa creo que es un poco confuso a la vista. O sea, como comentaba, no estamos acostumbrados, no nos hemos vuelto a acostumbrar a la perspectiva que tiene este juego, isométrica, exacto. Porque ella gira todo, sobre todo, porque los hay, Sí. pero los giramos. Exacto. Jugamos, en este mismo podcast jugamos al Final Fantasy Tactics Advance. Así es. Era isométrico también. Ujú. Sí, y Pero- incluso también comentamos la dificultad que nos costaba a Sí. veces mover el cursor a donde queríamos. Pero sí, yo creo que por entonces era la norma y ahora mismo es la excepción. Bueno, pues vamos con las notas nostálgicas. Ryoga, tú le pusiste una A. Y se la mantengo, Toma ya. Es lo único por lo que no es triple A este juego, porque para mí lo roza y es uno de los imprescindibles del Spectrum sin ninguna duda, es el apartado sonoro, que podía haberse mejorado aunque fuera un poquito más, y luego el tema de la precisión, que bueno, que eso es algo general del Spectrum. En realidad son dos cosas generales del Spectrum, o sea, pero de verdad, si queréis conocer el Spectrum, empezad por Head Over Heels, vamos, una A, porque es un sobresaliente de juego. Estupendo. Hime-chan, tú le pusiste rayita, tú no Sí. tenías conciencia del juego y ahora ¿qué nota le pondrías? Vamos, tampoco tenía conciencia en ese mismo año. Sí. Y pues yo le pongo si eso, una A baja, pero eso, baja por el hecho de mío personal, por el juego en sí, pero si viendo remasterizaciones del mismo juego, puede que lo disfruten muchísimo más que en este caso. O sea, Claro. vería todos los puntos Claro. positivos que desgraciadamente no podría vérselos tan bien ahora. Muy bien, muy bien. Pues yo le puse una B en su día y se la mantengo. La verdad no me pareció tan brillante la primera vez que jugué hace siglos y pues ahora mismo no me ha parecido tampoco algo así. Probablemente sea por el propio gameplay, porque igual los puzzles son una maravilla y yo creo que igual revisitando el juego con un lavado de cara a los gráficos puede subir la nota. Quién sabe. Pero bueno, vamos a pasar a las propuestas, a lo importante. Hime-chan, cuéntanos qué nos vas a proponer. Sé benevolente, por favor. Sí, yo espero que sí, espero que os guste. El anterior tuvo un fallo, no, eso. Bueno, pues voy a proponer un juego de MS2 de 1991, que es Donde está Carmen Sandiego. Estupendo. Dios. ¿Cuál de ellos? ¿El del tiempo o el de el mundo? Porque había dos. El del mundo, O sea, el de do- ¿dónde está? En general. ¿Dónde está? Ok. ¿Dónde está? No cuándo está. Ahí está. Sí. Ok. De hecho, precisamente esta semana estuve hablando con unos cuantos amigos de este juego y les comenté el del tiempo y ese era un juego que no mucha gente conocía y para mí fue el primero que conocí y la verdad me pareció Yo no impresionante. lo conocía. Yo porque lo estaba Pues- mirando y para comentarme, para ponerlo, y vi que había una Sí. versión del tiempo y ha sido súper curioso, ¿no? Es básicamente la misma mecánica, de hecho creo que es prácticamente la misma interfaz, solamente Sí, sí, que es igual, ¿no? en vez de decirte... Pero a nivel temporal. Claro, Pistas no, sobre en vez el de mundo, decirte te eso, da pistas sobre ¿En qué, época. ¿Dónde está? ¿En qué época está? exactamente, igual en este primer juego te dicen, pues me ha estado hablando de la muralla china y tú dices, pues ha ido a China. China. Exactamente, pero a lo mejor en este del tiempo te dicen, me ha estado hablando de jarrones Ming y tú ya sabes que es a China, pero tienes que saber de qué año es la dinastía Ming Exacto. y irte a China 1300 o a China 700. Entonces pues tiene un grado de dificultad un poquito mayor, pero bueno, está muy, muy simpático.
Vamos, yo ahora... he querido elegir este juego porque estuve hablando con mi novio acerca de que había un programa de videojuegos sobre esto. Que él no lo recordaba, él recordaba la serie, pero yo recordaba que había un juego, un programa de videojuegos. Concurso, sí. Un programa concurso y lo que hacías era recoger pistas para después al final saber dónde estaba. ¿De qué canal era? ¿De la 2? ¿Quiero recordar? Sí, yo diría que sí, porque es la cadena que siempre echaba este tipo de cosas. A mí me encantaba ese programa. Querían hacer una peli y todo, ¿eh? Sí, pues ojalá, porque la verdad... no sé por qué no lo han hecho ya. Si hicieron una peli de esto de hundir los barcos, que por supuesto no tiene nada que ver con el juego, la peli es malísima, por cierto, pero... me creo que puedan sacar de cualquier cosa, pero que yo que sé, en verdad se podría hacer una peli de... Era en inglés que se entendía mejor lo de... Pues sí. Yo no me acuerdo. Sí. Where is Carmen Sandiego? Where the time is... No, what the Where time on Earth. Where is Carmen Sandiego you say? Eso. Pues bien. Sí, de hecho yo creo que el personaje da de sí, pero bueno, vamos a dejárselo a Hollywood a ver si deciden hacer la película o no. Así que Ryoga, ahora tú coméntanos y también sé benevolente, por Dios y por la Virgen. O sea, yo voy a proponer uno que sé que de sobra que es un pedazo de juego, o sea que tampoco... lo que me extraña es que no haya salido ninguno de esta saga y que tenga que proponerlo yo siendo de Nintendo, esto ya es... El juego es Metroid Fusion para Game Boy Advance. Okay. ¡Ay, qué bien! Se me ha caído todo. Que me gusta. Bueno, veo que lo tenéis controlado, ¿sabes? Sí, desde luego. luego. A mí me gustó mucho ese juego. No hemos jugado apenas Game Boy Advance. Creo que fue el Final Fantasy Tactics Advance. Y luego yo aparte el Kirby Dream Land ese, como jugué al de NES y me lo pasé a la primera partida, luego jugué al de Game Boy Advance y me lo pasé también a la primera partida, entonces jugué al de Game Boy Advance. Pero creo que no hemos hecho más nada de Game Boy Advance. No es que sea que no haya salido nunca nada, pero bueno, Metroid Fusion, Kyomu, creo que propusiste Metroid 1 de NES hace en su día. La vida. No salió, pues esto es como el Castlevania, a ver, hay Metroid. Exacto. Y de hecho, el Super Metroid no se ha propuesto todavía, o sea que si no sale el Fusion ya sabéis qué puede pasar. Bueno, en fin, adelantemos acontecimientos. Estupendo, pues yo voy a proponer uno que no tengo en mis notas haberlo propuesto, pero sí tengo ciertos recuerdos de haberlo propuesto, pero bueno, nos fiaremos y si repito, pues ya cambio a la última hora. Es un juego español, sí, español, la verdad, pero fue distribuido de forma mundial y eso le dio mucho conocimiento, mucha fama al estudio. Estoy hablando de Commandos Behind Enemy Lines. Un juegazo de... Creo que no se ha propuesto, creo que no lo has propuesto. No me suena. Estupendo, pues a ver si sale y jugamos porque sí tengo muy buenos recuerdos de este juego, muchas anécdotas, incluso, o sea, desde el momento de conseguirlo hasta jugarlo. Podría ser un programa divertido, pero sobre todo porque el juego es muy bueno. Y bueno, pues la votación está hecha. Y ha salido que jugaremos a ¿Dónde está Carmen Sandiego? Muy bien. Perfecto. Estupendo, por mí encantadísimo. De hecho, le voy a dar una muy buena nota. Yo le voy a dar una A directamente, porque sí tengo muchísimos buenos recuerdos de ese juego. Como os digo, más de la segunda edición, pero de esa primera me encantó. Ryoga, ¿qué le das? Le voy a dar una B. Una B. La verdad es que tengo el recuerdo lejano del juego, pero yo creo que era de B lo que me ha dejado en mi trocito de cerebro. Yo el recuerdo lo tengo lejano, pero tú ya sabes que la nostalgia es una mala puta. O sea que al final te empiezas a jugar malas pasadas por todos lados. Sí, de hecho ha habido un par de ellas de decir, joder, qué juegazo, y luego jugamos y decimos, y vaya pifia. Así es. ¿Y tú, Jimé-chan, qué nota le das a tu juego? Pues mira, yo a pesar de haberlo elegido no lo he jugado. Yo lo he jugado, yo lo he jugado viéndolo en los programas. Pero me ha gustado mucho. Pero me gusta mucho y yo creo que le pondría, por lo que le recuerdo, le pondría una B. Una B. Pero espero poder subírsela. Seguro que sí, bueno, por el recuerdo que tengo, seguro que sí. Así que, pues bueno, pues ya tenemos juego al que jugar. Esperemos tener el programa de análisis muy rápido y muy pronto, así que vamos a pasar al temazo de Ryoga. Bueno, nuestro invitado de hoy, tengo el orgullo de decir que es compatriota nuestro, es español
Es que me resulta increíble, pero no sé por qué no he puesto en un compositor español hasta ahora. Pero bueno, bien está corregirlo. David García Díaz, que es nuestro invitado de hoy, es compositor de Tequila Works. Ha hecho la composición de Deadlight, es la más famosa que tiene, y parte de Rime, que es el juego que va a salir próximamente para PlayStation 4. David García hace composiciones para muchas otras cosas, no solo se quedan los videojuegos, y me llamó la atención rebuscar en su cuenta de SoundCloud, que a los que os guste la música de videojuegos en general, especialmente la chiptune, pero el caso de David García no es normalmente chiptune, que miréis porque ellos mismos tienen sus propias cuentas de SoundCloud donde comparten versiones de sus temas. Y bueno, encontré uno de algún trailer que estaba haciendo y que me llamó mucho la atención, me gustó mucho el tema y bueno, quería compartiros ese con vosotros. Un poquito, como siempre estoy intentando encontrar cualquier cosa que no se haya dicho del mundo de la música de videojuegos, pues hoy vamos a centrarnos en SoundCloud y en lo que se puede encontrar allí. Y en concreto este tema me llamó mucha atención porque el nombre es igual al de un juego con el que no tiene nada que ver y que el tema de David García Díaz se titula Beyond the Ice Palace. Ok, pues ya se acaba Gamer Gallery por hoy. Cerramos el arcade, pero volveremos mucho antes de lo que creéis, o mucho antes seguro que el anterior programa, con nuevo análisis, muchas ganas de hacerlo pasar en grande. Así que pues gracias por todo, Ryoga. Bueno, pues aquí se despide Ryoga, deseando rememorar un juego del que casi no me acuerdo, dónde está Carmen Sandiego. Y nada, disfrutarlo, que volveremos cuanto antes, porque la verdad es que hemos hecho un parón gordito, pero intentaremos que esta vez no sea el parón tan grande. Y nada, hasta la próxima. Y tú, Jimechan, muchas gracias también. Y gracias a vosotros por tenerme otro programa más. Y espero que podamos encontrar a Carmen Sandiego en el próximo programa. Quiero aprovechar para comentaros que se abre la encuesta para elegir al juego que vamos a analizar en el programa número 45. Así que durante 2 semanitas vais a poder votar a todos los que no han salido elegidos para jugar en Gamer Gallery. Así que bueno, pues votad mucho, muchas gracias por escucharnos y hasta dentro de muy pronto.